Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son fanáticos de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta que ha estado resonando en las redes sociales y en los foros de discusión: ¿Kerem y Hande juntos en una nueva serie? Sí, han oído bien. Esa combinación que muchos esperaban, esa química que nos dejó con ganas de más, podría estar a punto de materializarse. En este vídeo vamos a explorar todas las pistas, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, lo que sabemos hasta ahora sobre la posibilidad de ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel compartiendo pantalla una vez más. Analizaremos por qué esta pareja es tan querida, qué significa para la industria de las series turcas y qué podríamos esperar de un proyecto que los reúna. Así que si son tan fans como yo, quédense conmigo hasta el final porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos sobre el fascinante mundo de las series turcas. La posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a protagonizar juntos una serie ha encendido la llama de la esperanza entre sus seguidores. Desde el éxito rotundo de Senkalkam, también conocida como Love is in the Air, o Yo te llame, ambos actores han seguido caminos profesionales exitosos e individuales, pero la magia que crearon juntos sigue muy presente en la memoria de la audiencia. La química entre Kerem y Hande era palpable en cada escena, y su conexión traspasaba la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas de las series turcas de los últimos años. Sus fanáticos, tanto en Turquía como a nivel internacional, anhelan revivir esa experiencia, y es precisamente esa demanda la que alimenta los rumores y las especulaciones. Recordemos que Senkalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países. La historia de amor entre Serkan Bolat y Eda YLDZ, a pesar de sus altibajos y giros argumentales, logró conectar con un público muy diverso. La forma en que Kerem interpretaba al arquetípico y a veces hosco Serkan, y cómo Hande daba vida a la vibrante y soñadora Eda, era simplemente cautivadora. No se trataba solo de sus personajes, sino de la forma en que interactuaban, las miradas, los gestos, esa chispa que hacía que los espectadores se enamoraran de su relación una y otra vez. Ahora, ¿qué hay detrás de estos rumores? Las redes sociales son un hervidero de actividad cuando se trata de Kerem y Hande. Cada pequeña interacción, cada like, cada comentario entre ellos, es analizado al detalle por sus seguidores. Si bien es cierto que a veces la imaginación de los fans puede volar, también es verdad que en la industria del entretenimiento, los rumores a menudo tienen una base de verdad. Hemos visto filtraciones, comentarios de personas cercanas a la producción, e incluso declaraciones crípticas de los propios actores que han avivado las esperanzas. Hay algunas plataformas de noticias y entretenimiento turcas que han estado informando sobre posibles conversaciones y negociaciones para un nuevo proyecto. Estas fuentes, aunque no siempre oficiales, suelen tener acceso a información privilegiada. Se habla de que varias productoras estarían interesadas en capitalizar el innegable carisma de esta dupla. Imaginen el potencial de marketing, la expectación que generaría el anuncio de una nueva serie protagonizada por ellos. Sería, sin duda, un evento televisivo. Por otro lado, es importante ser realistas. La industria de las series turcas es dinámica y exigente. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados, con agendas ocupadas y ambiciones profesionales individuales. Un nuevo proyecto juntos implicaría una sincronización de horarios, la elección de un guión que esté a la altura de las expectativas, y una producción que pueda reflejar su talento de manera óptima. No se trata solo de reunirlos, sino de crear algo que valga la pena, algo que no solo sea un reencuentro, sino una evolución de su arte y de su conexión con la audiencia. ¿Qué tipo de serie podríamos esperar si Kerem y Hande deciden unirse de nuevo? Podría ser una continuación espiritual de su anterior éxito, explorando nuevas facetas de sus personajes, o quizás algo completamente diferente. Podríamos verlos en un drama más intenso, una comedia romántica con giros inesperados, o incluso un género que explore la complejidad de las relaciones humanas de una manera más madura. Lo emocionante de su química es que se presta a una gran variedad de narrativas. Su capacidad para transmitir emociones, tanto en momentos de alegría como de tristeza, es lo que los hace tan especiales. También es relevante considerar el impacto que un nuevo proyecto así tendría en el mercado internacional. Las series turcas han demostrado
Ser un fenómeno global, y una reunión de Kerem y Ande sin duda atraería la atención de plataformas de streaming y canales de televisión de todo el mundo. Sería una oportunidad para consolidar aún más la presencia de la producción turca en el panorama audiovisual global. Hemos visto cómo algunos actores turcos han tenido la oportunidad de volver a trabajar juntos después de proyectos exitosos, y a menudo, esa familiaridad y entendimiento mutuo se traducen en actuaciones aún más sólidas. Si Kerem y Ande logran encontrar el proyecto adecuado, la sinergia entre ellos podría ser aún más poderosa que en su anterior colaboración. Podrían aportar una madurez actoral y una comprensión de sus personajes que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. Ahora, hablemos un poco de las probabilidades. Si bien no hay un anuncio oficial, las señales son alentadoras. Los rumores persisten, y la demanda de los fans es innegable. Las productoras son conscientes de ello. Si se está gestando algo, probablemente se mantendrá en secreto hasta que las negociaciones estén firmes y el proyecto tome forma concreta. La industria de las series turcas a menudo opera bajo un velo de confidencialidad hasta el momento oportuno para generar el máximo impacto. ¿Qué significa esto para nosotros, los espectadores? Significa que debemos mantener la esperanza, pero también ser pacientes. La buena noticia es que incluso si este rumor en particular no se materializa de inmediato, el talento de Kerem Bürsin y Hande Erçel por separado asegura que veremos producciones de calidad en el futuro. Pero la idea de verlos juntos de nuevo es, sin duda, una perspectiva muy emocionante. Para aquellos que aún no han tenido el placer de ver Senkalkapm, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Es una serie que encapsula la esencia de las comedias románticas turcas con actuaciones carismáticas y una historia que, a pesar de ser predecible en algunos momentos, se disfruta enormemente gracias a la química de sus protagonistas. Y si ya la vieron, saben de lo que estoy hablando. La especulación sobre su regreso también nos permite reflexionar sobre el poder de la conexión entre actores y su audiencia. En un mundo tan digitalizado, la capacidad de crear personajes y relaciones que resuenan a nivel global es un activo invaluable. Kerem y Hande lograron precisamente eso, y es por eso que la idea de verlos juntos de nuevo genera tanta expectación. Si profundizamos un poco más en los detalles de los rumores, algunas fuentes sugieren que se están considerando diferentes guiones y que tanto Kerem como Hande están evaluando las opciones. Esto es una señal positiva. No se trata de aceptar cualquier cosa, sino de encontrar un proyecto que realmente los ilusione y que al mismo tiempo cumpla con las expectativas de su público. La calidad del guión, la visión del director y la historia general son factores cruciales para el éxito de cualquier serie. También podríamos pensar en las dinámicas de su anterior proyecto. Senkalkapm fue una serie que evolucionó a lo largo de sus temporadas, adaptándose a las reacciones del público. Si se embarcan en un nuevo proyecto, esa capacidad de respuesta y esa conexión con la audiencia serán, sin duda, aspectos que tendrán en cuenta. En resumen, la posibilidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo en una serie turca es un tema candente que ha capturado la imaginación de los fans de todo el mundo. Si bien no hay confirmación oficial, los rumores persistentes, la demanda de la audiencia y el éxito previo de su colaboración sugieren que podría haber algo en el aire. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innegable, y verlos reunidos en un nuevo proyecto sería un evento cinematográfico que sin duda generaría un gran interés y una expectación masiva, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan apasionante con ustedes hoy. Espero que esta exploración de las posibilidades y los rumores les haya parecido intrigante e informativa. Como siempre, agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande deberían volver a trabajar juntos? ¿Qué tipo de serie les gustaría ver protagonizada por ellos? ¿Qué expectativas tienen? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones y por debatir este emocionante tema con todos ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y quieren ver más contenido sobre las últimas noticias, los rumores, los análisis y las recomendaciones de las mejores series turcas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente del fascinante mundo de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para formar parte de nuestra creciente comunidad.
Nos vemos en el próximo vídeo.